Se suponía que sería solo otro día de trabajo en las vacaciones, un escape estratégico de la familia que solo me ve como una persona segura para caminar. Pero el destino tiene muchas ironías. Mientras me escondía detrás del cajero, escaneando los sueños de otras personas sobre una cena perfecta, fue un anciano casi extraño quien me entregó la llave para darle la vuelta al juego. Nunca pediste nada, dijo mi abuelo, deslizando un documento por el mostrador con una calma que contrastaba con el caos de mi vida. Esa misma noche mi familia invadió mi casa exigiendo que vendiera mi departamento para cubrir las deudas de mi hermana. No sabían que tenía el poder de congelar hasta el último centavo que tenían. Cuando firmé el papel, miré a cada uno a los ojos y dije, con una tranquilidad que me sorprendió por supuesto: lo congelaré todo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Mi nombre es Hazel Cooper. Tengo 29 años. Y ese día de Acción de Gracias, estaba desapareciendo entre el desbordamiento de colores y aromas del Greenhaven Market. El dulce olor a pastel de calabaza en la entrada era casi insoportable, como si el aire mismo intentara asfixiarme con su alegría forzada. Por los parlantes salía música navideña, pero para mí el único ritmo que tenía sentido era el pitido constante del lector de códigos de barras. Bip. Deslizar. Bip. Deslizar. No era mi carrera quedó atrás, en un laboratorio de Meridian Biosystems, donde descifré patrones de degradación celular con una precisión que ya no me pertenecía. O al menos ya no. Ahora estaba en un despido voluntario prolongado, un eufemismo corporativo para decir que había consumido hasta la última reserva de cordura, hasta el punto en que las luces fluorescentes del laboratorio dolían como cuchillos en los ojos. 2 meses antes había cambiado los microscopios por los estantes del supermercado, no solo para pagar las facturas de mi nuevo apartamento, más pequeño, más vacío, pero enteramente mío, sino también para sentir el peso concreto de una caja de cereal en mis manos. Algo sencillo. Algo que no me pedía nada a cambio. Ese día había agarrado con uñas y dientes el doble turno. Mi madre, Ruth, había calificado mi ausencia de tragedia. Para mí fue una victoria. Evitar ese teatro de gratitud forzada valió la pena cada minuto de escanear la felicidad de otras personas, empaquetada en bolsas de plástico. Mis dedos estaban entumecidos, no por el frío de noviembre, sino por la humedad helada que venía del pasillo de alimentos congelados detrás de mí. Cada vez que alguien abría la puerta para coger un pavó o una caja de helado, una ráfaga de aire polar golpeaba mi nuca, un frío que no salía de la piel, que se instalaba en los huesos. Froté mis palmas contra mi delantal azul marino, tratando de recuperar algo de sensación, pero fue inútil. Bip. 1 litro de nata. Bip. Una bolsa de arándanos frescos. Bip. Una caja de relleno sazonado. El sonido ya no era solo un ruido, era mi pulso, el sordo latido de mi resistencia. Una mujer apresurada empujaba un pavó de 25 kilos por la cinta transportadora. Su carrito estaba repleto, su abrigo ya estaba medio quitado, sus ojos estaban vidriosos. Feliz día de Acción de Gracias, soltó sin siquiera mirarme, mientras rebuscaba en su bolso detrás de su escritorio. Para ti también, murmuré, pasando mis dedos por la piel fría del pavó a través del plástico. Frío. Estático. Congelado. A veces me sorprendía imaginando cómo sería congelarlo todo. No destruir, sino hacer una pausa. Silenciar de una vez por todas el ruido de las expectativas, la sed insaciable de los demás, la sensación de que yo era solo una pieza de un rompecabezas que nunca estuvo completo. Pulsa un botón y deja que el silencio se asiente como escarcha en un cristal. Mi celular vibró en mi bolsillo trasero, insistente. No necesitaba mirar para saber que era el equipo, el grupo familiar que mi hermana Brielle había creado, una versión digital de la mesa que tanto evitaba. Un escaparate de su vida, un tablón de anuncios de mis obligaciones. Una vibración más. Un mensaje más. Mientras la mujer luchaba con la máquina de tarjetas, rechazo, nueva tarjeta, nuevo intento, yo miré la pantalla. Una avalancha de fotos, el pastel de calabaza quemado de mi madre, los hijos hambrientos de Brielle, mi padre buscando sidra. Y luego el mensaje final: Hazel, cariño, ¿estás segura de que no pasarás por aquí más tarde? Te guardamos un plato. Te extrañamos. Esas 3 palabras, te extrañamos, sonaban como un guión ensayado. Una invitación que en realidad era una citación.
Me desplacé hacia arriba, 10 fotos de comida, 20 mensajes sobre logística, sobre quién traería qué, sobre las últimas travesuras de los sobrinos, sobre la boutique de Brielle. No hay preguntas sobre mí. Ni una sola línea. Hazel, ¿cómo estás? Oh Hazel, ¿qué vas a comer hoy? No me extrañaron. Se les pasó por alto la idea de mí, la pieza que completaba la escena. La que lavaba los platos sin quejarse, la que escuchaba durante horas las lamentaciones de Brielle sobre el negocio, la que llevaba a mi madre a las citas. Se perdieron la utilidad que yo representaba. Apagué el sonido de mi celular y lo guardé nuevamente en mi bolsillo. La segunda tarjeta de la mujer finalmente pasó. Le entregué el recibo. VIP. Próximo cliente. Un rollo de papel de aluminio. El pico de actividad llegó alrededor de las 2 de la tarde, una avalancha de gente desesperada por conseguir crema batida de última hora y botellas de vino barato. Luego el vacío. Un silencio tan fuerte que dolía. Fue en ese momento que apareció en mi cola. A diferencia de los demás, él no tenía prisa. Se movía con deliberada elegancia, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Delgada, vestida con un abrigo de lana oscuro que parecía caro pero desgastado. Su sombrero gris, calado hacia abajo, le daba el aspecto de una fotografía en blanco y negro perdida en un mundo de luces de neón. Su carrito llamó la atención, no contenía los ingredientes para un banquete, sino lo imprescindible en cantidades industriales. 20 latas de guisantes, 20 latas de maíz, 10 bolsas de arroz, 10 frascos de mantequilla de maní, todo apilado con precisión casi matemática. Él mismo comenzó a colocar artículos en la cinta transportadora, agrupándolos por categorías. Eso es mucha comida, comenté, tratando de llenar el espacio entre nosotros. Mi voz sonó demasiado fuerte. Sí, respondió con una voz ronca que tenía un peso tranquilo. Al refugio de E.L.M. Street. Hoy se quedaron sin existencias. Cada pitido del lector parecía una intrusión en su calma. Mientras todos alrededor buscaban sus propias cenas, este hombre gastaba cientos de dólares en donaciones de acción de gracias. Una aguda punzada de vergüenza me recorrió, vergüenza por mi propia amargura, por mi cinismo. El total fue $452.16. No sacó ninguna tarjeta. En lugar de eso abrió una gastada cartera de cuero y contó billetes viejos y desgastados, en su mayoría de billetes de 20 y 50. Guarde su cambio para el fondo de empleados si tiene uno, dijo, empujando los billetes hacia mí. Fue más que suficiente. Gracias, señor. Sí, lo hacemos. Cuando la caja registradora se abrió, deslizó algo sobre la cinta transportadora. Ya no era un producto. Era papel grueso y doblado. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que frío. Sentí que tal vez el botón de pausa que tanto deseaba estaba ahí, a mi alcance. El papel que tenía entre los dedos no era una simple tarjeta. Era una invitación, o una frase. El peso de la cartulina color crema, la textura casi cerosa bajo mis dedos, parecía llevar el eco de décadas de silencio. Le di la vuelta con cuidado, como si el acto mismo pudiera detonar algo irreversible. Y entonces allí estaba, Pinebridge Trust, letras en relieve que brillaban bajo la luz fluorescente como una advertencia. O una promesa. Mi estómago se apretó. Conocía ese nombre. No las cenas familiares ni las historias que mi madre contaba entre sorbos de vino, sino los sobres beige que llegaban como fantasmas por correo, dirigidos a Ruth Cooper de soltera Whitmore. Los desgarró sin abrirlos, arrojándolos a la basura con un gesto de desdén que decía más que palabras. Pícaros. Todos ellos. Pero nunca explicó. Nunca habló de ellos, solo de él. Harrison Cooper. El nombre que era a la vez una maldición y una ausencia. Y ahora, ese nombre estaba impreso en tinta azul oscuro, bajo el título presidente. No era un fantasma. Era un hombre de carne y hueso con ojos azules que parecían ver a través de mí, que hablaba del dolor congelante como si fuera algo tan simple como elegir una manzana en el pasillo de frutas. Mi abuelo. Mi abuelo. La comprensión me golpeó como una ola, él lo sabía. Sabía quién era incluso antes de preguntar. Y no fue casualidad que estuviera allí, en mi línea, el único día del año que quería desaparecer.
El papel temblaba en mis manos no por el aire acondicionado, sino por algo mucho más profundo, el miedo de que, al aceptarlo, estaba tirando de un hilo que desharía todo lo que sabía. Color avellana. La voz de Dave cortó el aire como una espada. Me di vuelta instintivamente, la tarjeta ya estaba escondida en el bolsillo de mi delantal antes de que él pudiera verla. Mi manager estaba rojo, se le resaltaban las venas del cuello, el clavel de la solapa estaba torcido de tanto pasarse la mano por el pelo cada vez más ralo. No lo vas a creer. Ni siquiera esperó mi respuesta. Brielle acaba de llamar. El más joven se rompió el brazo en el parque. Ella está en la sala de emergencias con los niños y Ruth está teniendo problemas porque Graham está bajo el clima nuevamente. Hizo las comillas en el aire como si yo no supiera exactamente lo que significaban. Mi padre, una vez más, rehén de la botella y la excusa fácil. Necesitan que les lleves la compra a su casa. Ahora. Miré el reloj. 3:52, mi descanso terminó incluso antes de comenzar. Por supuesto, dije, porque siempre estuvo claro. Porque yo fui la pieza que encajó, el clavo que siguió al martillo, la hija que nunca dijo que no. Me lo llevo. Dave ya se estaba alejando aliviado, como si mi aquiescencia fuera un hecho, no una elección. Y tal vez lo fue. Porque mientras volvía a poner el carrito vacío en la fila, mientras automáticamente sonreía al siguiente cliente, una mujer con 3 niños lloriqueantes y un cupón de descuento arrugado, mi mente estaba en otra parte. Ni en el hospital, ni en la casa de Brielle, ni siquiera en el apartamento vacío que me esperaba. Estaba en esos ojos azules. En esa pregunta, ¿alguna vez has pensado en congelar las cosas que te hacen daño? Y por primera vez me encontré pensando que tal vez, solo tal vez, hubiera una manera de detener el sangrado. Los mensajes arden en su propia urgencia. Al principio era como contener la respiración bajo el agua, cada segundo era una agonía, cada minuto una sucia victoria. Pero con el tiempo el silencio se convirtió en mi aliado. Esas notificaciones rojas, que alguna vez fueron como cuchillos clavados en las costillas, han perdido su filo. Todavía duelen, pero ya no cortan. Y luego llegó el día en que no respondí. No fue un acto de rebelión calculada, ni un manifiesto mudo. Era sencillo, estaba en el suelo de mi salón, rodeado de cajas a medio empaquetar, escuchando el sonido de la lluvia contra la ventana. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina, iluminando la oscuridad con un brillo insistente. Mamá. 3 corazones. Una pregunta sobre los documentos del seguro de automóvil. Me picaban los dedos por el hábito de años de escribir, resolver, borrarse, pero esta vez solo vi cómo el eco de la pantalla se desvanecía. No por odio. No por venganza. Por algo más peligroso, la indiferencia. Se dieron cuenta, por supuesto. Primero con mensajes dobles, luego con llamadas sin respuesta que dejaron un pesado aire de culpa en mi departamento. Hazel, amor, ¿cómo estás? No fue una pregunta. Fue una prueba. Estamos preocupados. Traducción, ¿por qué dejaste de trabajar? Brielle fue la más directa, como siempre. Un mensaje a las 3 de la madrugada, desdibujado por el vino o la rabia, ¿estás haciendo esto a propósito? Siempre estuvimos ahí para ti. Lo leí y no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque finalmente lo entendí, nunca habían estado allí. Habían estado dentro de mí como parásitos en un huésped, succionando hasta que no quedó nada más que un caparazón eficiente. Fue entonces cuando comencé a congelarme. No las emociones, eso era imposible, al menos al principio. Congelar acciones. Cada no era un escalón en una escalera que no sabía a dónde conducía, pero subí de todos modos. No pude recoger a los niños de la escuela. No ajustaría mi horario de laboratorio para llevar a mi padre al dentista. No volvería a limpiar el desastre de la cena de Brielle. Cada negativa fue un corte limpio en el cordón umbilical que me mantuvo prisionera del amor condicional. Reaccionaron como cualquier sistema amañado, con retirada. Llamaron llorando. Mandaron fotos de sus sobrinos con ojos tristes, todos los días preguntan por la tía As. Mi padre, por primera vez en su vida, escribió un correo electrónico formal, firmado con amor, papá, enumerando todas las veces que los había decepcionado durante los últimos meses. Pero había algo nuevo en el aire. Algo que no era culpa, ni ira, ni siquiera alivio,
era espacio. Por primera vez, ocupé algo más que los espacios entre las crisis de otras personas. Mis noches ya no eran un inventario de tareas incumplidas. Aprendí a cocinar solo para mí, quemando arroz y riéndome sola. Compré una olla pequeña de albahaca y la maté en 3 días, pero compré otra. Empecé a correr a las 6 de la mañana, no por disciplina, sino porque el mundo parecía más honesto cuando el sol aún no le había mentido a nadie. Hasta que un martes sonó mi teléfono con un número desconocido. Respondí por error, esperando otro cargo o una encuesta de satisfacción. Pero era una voz masculina, tranquila, con un acento que no pude identificar. ¿Dr. Whitmore? Dudó. Este es el Dr. Elias Bass de la Clínica Meridian. Recibimos sus exámenes de rutina del año pasado. Hay algo que necesitamos discutir. Mi estómago se revolvió. No porque tuviera miedo de lo que diría, sino porque, por primera vez en años, lo que pasara después sería solo mío. No había familia a la que notificar, ni grupo de WhatsApp al que actualizar, ni brielle para convertir mi dolor en el drama de otra persona. Solo yo, la voz del teléfono y la extraña y terrible libertad de afrontar lo desconocido sin tener que llevar a nadie a la espalda. Estoy escuchando, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. El zumbido cesó. Aprendí a dejarlos insatisfechos. Descubrí que decepcionarlos era la única manera de dejar de destruirme. Ahora allí en el pasillo 6 de Greenhaven Market, con el aire gélido del congelador quemándome la espalda, esa gruesa tarjeta en mi mano se sentía tan pesada como una llave. Fideicomiso de Pine Bridge. Ese nombre me resultaba familiar. Recordé esos sobres gruesos color crema, que llegaban a casa de mis padres. Siempre dirigido a mí. Señorita Hazel Cooper. Llevaban años viniendo. 1 o 2 veces al año. Una vez, cuando todavía estaba en la universidad, le pregunté a mi madre sobre uno de ellos. ¿Qué es eso? La expresión de Ruth se cerró de esa manera que solo lo hacía cuando estaba a punto de mentir. Me arrebató el sobre de la mano con un movimiento brusco. Es solo propaganda, cariño. Spam legal. Es de la gente de tu abuelo. Dijo su abuelo como si fuera una enfermedad. Solo están intentando vender seguros o algo así. Y rompió el sobre por la mitad, tirando los pedazos a la papelera de reciclaje. Abandonó a su padre, Hazel. No tienes derecho a llenar nuestro correo. Pero el anciano con olor a sándalo, el hombre que compró alimentos por valor de $400 para un refugio para personas sin hogar el Día de Acción de Gracias, no parecía del tipo que envía basura por correo. Una sospecha nueva y más fría me invadió. No fue solo una negligencia casual. No fue solo favoritismo. Estaba activo. Fue cuidadosamente orquestado. Mi familia no solo me había utilizado como recurso. Me habían aislado. Interceptó mis cartas. Me habían escondido metódicamente de Harrison Cooper, y a él de mí. Miré la tarjeta nuevamente. Corcoran, esquina, junta directiva. Todavía me quedaban 3 horas y media de mi turno doble más medio. 3 horas y media escaneando pasteles de calabaza y botellas de vino. Pero los cálculos en mi cabeza ya no giraban en torno a los sentimientos de mi familia. Se trataba de lo que habían escondido. En el momento en que ingresé, supe exactamente lo que haría. El cambio se prolongó. Durante 1 hora, mi mente estuvo confusa. El nombre Harrison Cooper resonaba con cada pitido del lector mientras hacía funcionar la máquina automática, una máquina que procesa pavos y batatas enlatados. Feliz Día de Acción de Gracias, repitió, hasta que las palabras perdieron todo significado. La tarjeta de presentación en mi bolsillo ardía como hielo seco, un dolor frío y sólido contra mi cadera. Recordé el encuentro, la pregunta sobre las cosas heladas, el olor a sándalo, los ojos brillantes y analíticos. Mi abuelo. La tienda se vació cuando la tarde se convirtió en noche. El ajetreo de la cena había terminado. Ahora solo quedaban los rezagados, los verdaderamente desesperados, rascando los restos. La exhibición de pastel de calabaza parecía saqueada. A las 5:30, las puertas automáticas se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de aire frío y oscuro.
No miré hacia arriba, esperando a otro cliente apretando una botella de vino contra su pecho, pero se detuvieron en mi fila. Pasillo 6. Fue él. Harrison Cooper todavía llevaba su sombrero de fieltro calado y su abrigo de lana oscura abotonado hasta el cuello. Parecía que las luces fluorescentes de Green Haven eran una atmósfera extraña para él. No estaba solo. Detrás de su hombro derecho otro hombre, su perfecto opuesto. Donde Harrison era delgado y viejo, este era ancho y sólido, como una pared. Estaba vestido con un traje negro moderno y caro y permanecía inmóvil con una inquietante quietud. Con las manos entrelazadas frente a él, los ojos, ocultos detrás de gafas oscuras, recorrieron la tienda una vez, catalogándolo todo, antes de mirar fijamente. Llevaba un maletín de cuero oscuro y grueso. Esta vez, Harrison no tenía cochecito. Hizo un gesto sutil hacia el pasillo de alimentos congelados, un ligero movimiento de su mano enguantada. Los pavos, dijo en voz baja. El hombre silencioso se movía con una velocidad fluida y aterradora. Agarró un carrito, fue al congelador y empezó a cargarlo, no con latas, sino con pavos. Más pavos congelados. Conté mientras el asistente, que se movía con una inquietante falta de esfuerzo, los colocaba en la cinta. 8, 10, 12 pájaros enormes y duros como piedras, cada uno de los cuales golpeó el transporte con un ruido sordo. Más donaciones, señor, logré decir, con la voz entrecortada en la garganta. Un error de cálculo en materia de refugio. Harrison no miró a los pavos. Él me miró. Su necesidad era mayor de lo previsto. Generalmente es así, Mientras observaba a los pájaros, bip, ruido sordo, una anciana de la fila 5 dejó escapar una botella de salsa de arándanos, que se hizo añicos en el suelo formando un rocío oscuro y viscoso. Ella dejó escapar un grito ahogado. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué desastre! Lo lamento. Dave, mi manager, no estaba a la vista. La mujer parecía al borde de las lágrimas. El instinto se hizo cargo. Levanté un dedo hacia mi abuelo. Un momento, señor. Me incliné hacia la mujer. No se preocupe, señora. Es solo un vaso. Tomé la tarjeta de descuento de la tienda, atada a la caja registradora, la que usábamos para calmar a los clientes enojados o corregir errores, y la pasé por el lector. Te descontaré $5 de tu cuenta por las molestias. Puedes irte, lo limpiaremos aquí. Ay, Dios te bendiga. Ella tartamudeó confundida. Feliz día de Acción de Gracias respondí con una débil sonrisa. Cuando volví a mi línea, Harrison Cooper no se había movido. Había observado toda la escena. Sus brillantes ojos azules estaban fijos en mí, su expresión ilegible. Pero intenso. El asistente silencioso colocó el último pavo en la báscula. Cuando extendió el brazo, la manga de su traje, impecablemente ajustada, se elevó media pulgada por encima de su muñeca. Llevaba finos guantes de cuero negro, pero debajo del borde del guante vi el cierre de su reloj. Pesado. Platino u oro blanco. Y en el cierre lucían dos iniciales entrelazadas, elegantemente grabadas, HC. Mi corazón dio un doloroso golpe en las costillas. Harrison Cooper. Ese era su hombre. Esto fue real. El asistente pagó el segundo envío de pavos, también con billetes viejos y blandos contados desde un portabilletes. Manejaba el dinero con una eficiencia fría e impersonal. Cuando le entregué el recibo, Harrison finalmente habló, su voz baja atravesó el zumbido de los congeladores. Ofreces un descuento que no te corresponde otorgar. Me enderecé. ¿Me estabas criticando? Es política de la tienda, señor. Retención de clientes. Ella estaba molesta. ¿Lo era? Él no era una pregunta. Miró más allá de mí, hacia el cavernoso vacío de la tienda. Eran más de las 6 de la tarde y afuera estaba oscuro. Las vacaciones, para todos los efectos, habían terminado. Me devolvió esa mirada penetrante. Una pregunta, Hazel, ¿elegiste este lugar hoy? Esto hizo un gesto vago con su mano enguantada, locus in quo. Para verse más claramente, La pregunta era tan extraña, tan quirúrgica, que me hizo perder el equilibrio. Ser visto más claramente. Pensé en mi familia.
En la brillante y ruidosa actuación de tu día de acción de gracias, en las fotos que sabía que inundaban el grupo familiar de WhatsApp, en el pastel de cumpleaños que celebraba mi existencia y mi ausencia. No, la respuesta salió cruda y verdadera, antes de que pudiera filtrarla. Elegí no ser visto en absoluto. Se prolongó un largo segundo de silencio. El asistente permaneció inmóvil, como una estatua. Harrison Cooper asintió lenta y profundamente, como si acabara de confirmar algo que él ya sabía. Y luego por primera vez sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue algo más agudo, más satisfactorio, como si sin querer hubiera pasado un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Entonces dijo con voz suave, casi un susurro, estás exactamente donde debes estar, asterisco. El reconocimiento no fue una cortesía. Era un arma. Invisibilidad, repitió con voz áspera como la grava bajo los pies. Es un escudo poderoso. Mantiene a raya a los depredadores. Pero ten cuidado. Sus ojos nunca dejaron los míos. Permanece allí demasiado tiempo y se convierte en una celda. Una celda. La palabra resonó dentro de mí, pesada y precisa. En esto era exactamente en lo que se había convertido mi vida en Meridien. Mi existencia como recurso familiar, la hija servicial, la mano invisible que limpió los desastres, que firmó los cheques sin preguntar, que desapareció cuando la presencia se volvió inconveniente. Era una prisión de terciopelo con barrotes hechos de deber y silencio. El asistente se movió por primera vez. Un paso adelante, fluido como un fantasma. Sus guantes negros impecables, como si nunca hubieran tocado nada más que el aire, depositaron un maletín de cuero envejecido en la cinta de equipaje de mi caja registradora. El clic de los pestillos metálicos sonó como un disparo en el silencio del mercado. Hacer clic. Hacer clic. El sonido de un mecanismo al armarse. Abrió el maletín. Dentro, sobre un forro de terciopelo tan oscuro como una noche sin luna, había un sobre. Grueso. Cremoso. Idénticos a los que vi a mi madre partir por la mitad, hace años, con las uñas pintadas de rojo sangre y una risa amarga en los labios. Basura, Hazel. Siempre basura. El asistente se lo quitó con una reverencia casi religiosa, como si no llevara papel sino dinamita. Lo colocó en el mostrador entre Harrison Cooper y yo. No fue una carta. Fue un veredicto. Mis asociados han estado auditando, dijo Cooper, la palabra auditado saliendo de sus labios como un diagnóstico médico. Parece que cierta correspondencia dirigida a usted ha sido crónicamente mal administrada. Interceptado, podría haber dicho. Desviado. Enterrado. Esta es una copia. Me temblaba la mano. No toqué el sobre. Aún no. ¿Copia de qué? De una disposición. Y de un anexo al documento principal de Pinebridge Family Trust. Su voz era quirúrgica. Una pieza de gobierno arcaica pero vinculante. Creo que te pertenece. Mis dedos hormiguearon, no por el frío del aire acondicionado, sino por la electricidad que recorrió mi cuerpo. Tomé el sobre. La vitela era gruesa y demasiado cara para ser real. Abrí la solapa sin sellar. Dentro no había ninguna carta. Había un libro. Un documento encuadernado en cubierta azul oscuro con letras doradas que brillaban como una advertencia, Adenda 4b, la cláusula de acción de gracias. Saqué las 3 hojas. El texto legal era denso, un laberinto de cláusulas y subcláusulas diseñadas para confundir, ocultar. Mis ojos ardían, buscando un hilo de significado en la maraña de palabras, hasta que ella apareció. Una frase. Un párrafo entero, resaltado en amarillo descolorido, como si algún abogado, décadas atrás, hubiera marcado esas líneas con un temblor de urgencia. Leer. Relí. Mi pulso latía con fuerza en mis sienes. En caso de una disputa fiduciaria o una mala gestión financiera repetida y comprobada por parte de los beneficiarios principales, se puede otorgar a un heredero terciario autoridad de firma temporal sobre los activos netos del fideicomiso. Esta disposición se activará bajo una condición específica y no negociable, que se verifique que dicho heredero, en el feriado federal de Acción de Gracias, participa activa y voluntariamente en el servicio comunitario, definido aquí como trabajar para el bien público, no para beneficio personal. Continué leyendo, el aire escaseando en mis pulmones.
Esta cláusula está condicionada a que dicho heredero sea el único beneficiario elegible que a la fecha no haya realizado ninguna solicitud formal de fondos al fideicomiso ni a su presidente. Tuve que leerlo 2 veces. El único heredero que no lo pidió. Brielle con su boutique en quiebra, hundida en deudas que ella llamaba inversiones. Mis padres, siempre en números rojos, flotando en préstamos que ahora sospechaba que no provenían de ningún banco que yo conociera. Y yo. El invisible. El que le enseñaron a llamar basura a esas letras. El que fregaba baños en el spa de mi hermana para poder irse de vacaciones a St. Barts. La que trabajó doble turno el día de Acción de Gracias para no tener que sentarse en su mesa. Miré hacia arriba. El pitido de mi caja registradora, que anunciaba mi inactividad, sonó como una alarma de incendio. Tú eres, mi voz era una voluta de humo, Harrison Cooper. Él no sonrió. No confirmado. Él no lo negó. Se limitó a mirarme, su rostro era una máscara de neutralidad científica, como si yo fuera una variable en una ecuación que finalmente pudiera resolver. Una muestra bajo el microscopio. Un experimento a punto de triunfar. Este documento es una copia, dijo con voz plana, ignorando mi revelación. El original está en poder del Consejo. Pero la disposición está activa. Sus ojos se posaron en la tarjeta de presentación que aún estaba al lado de mi caja registradora. Elise Corcoran. Izquierda, lo tocó con la punta de un guante como si el objeto fuera a quemarse. Me hiciste una pregunta antes. Sobre congelar cosas. El recuerdo llegó como un golpe, mi voz temblaba, las palabras escapaban sin filtro. A veces desearía poder congelar el tiempo. Solo para detener todo. La injusticia no es una fuerza de la naturaleza, Hazel. Su voz era una espada. No es un accidente. Es una serie de elecciones tomadas por los seres humanos. Y las opciones pueden verse alteradas. Se pueden congelar. Tocó la tarjeta una vez. Si llega el día, si llega el momento en que necesite congelar una injusticia, llame a este número. Llama a Elise Corcoran. Ella está esperando tu llamada. Esperándome. Las palabras cayeron como piedras en el fondo de un pozo. Este no fue un encuentro aleatorio. Fue una prueba. Todo este día. Cada segundo calculado. Espera, se me quebró la voz, demasiado aguda, desesperada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué en un supermercado? No entendí. No tenía sentido. Se giró y el dobladillo de su abrigo ondeó en el aire como la cola de un cuervo. El asistente cerró el maletín con un último clic. Hacer clic. Hacer clic. El sonido de un candado cerrándose para siempre. Disciplina, Hazel Cooper. Su voz llegó desde atrás mientras se alejaba. Lo tienes. Lo construyó en silencio cuando pensaba que nadie miraba. No tengas miedo de usarlo. Y luego se fueron. El asistente ni siquiera empujó el carrito de pavos congelados. Simplemente lo dejó allí, como si supiera que algún empleado anónimo, invisible, se encargaría de ello. Cruzaron las puertas automáticas y se disolvieron en la fría noche de Acción de Gracias, tragados por la oscuridad como si nunca hubieran existido. Estaba solo en la caja registradora. El mercado estaba vacío excepto por el zumbido de los congeladores y los jingles navideños distorsionados a través de los parlantes. Bip. 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 Mi cajero estaba clamando por el próximo cliente. No había nadie. Miré hacia abajo. El grueso sobre se sentía pesado en mis manos. El único heredero que no lo pidió. Dios. No acababa de encontrarme allí. Él sabía que yo estaría allí. Mi elección de trabajar en este turno, el turno que tomé para escapar de mi familia, para hacerme invisible, fue lo único que me hizo visible para él. Me habían evaluado. Probado. Mi invisibilidad había sido mi currículum. Una oleada de adrenalina me golpeó, más aguda que el miedo. No fue miedo. Fue lucidez. Una claridad gélida, brutal y hermosa. Doblé el documento con cuidado y lo coloqué en el bolsillo de mi delantal, junto a la tarjeta de Elise Corcoran. Faltaban 2 horas para el final de mi turno.
2 horas de escanear códigos de barras, de sonreír al vacío, de ser un fantasma. Pero ya no era un fantasma. Estaba armado. Salí de Green Haven Market a las 8:03 de la tarde. El pago doble y medio no significó nada. Mis bolsillos estaban pesados, no por el dinero, sino por el peso del documento y la tarjeta. La noche era cerrada, las calles estaban desiertas. El día de Acción de Gracias había terminado. Conduje los 45 minutos hasta mi apartamento en Riverside Flats en piloto automático, el zumbido del motor era el único sonido además de mi respiración. Ese fue mi refugio. El lugar que había alquilado para construir un muro contra ellos. Pero esa noche el muro parecía frágil. Entré. No encendí las luces. Caminé hasta la sala y me senté en el sofá, las sombras de las luces de la calle dibujaban formas geométricas en el suelo. El sobre de pergamino de Harrison Cooper parecía brillar sobre la mesa de café. Activo hasta la medianoche de esta noche. Miré mi celular. 8:52. Liz Corcoran. Esquina Consejo Fiduciario. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en la punta de mis dedos. Esta no era una salida. Fue una clave. Fue una locura. Un cuento de hadas retorcido. Una trampa. Una prueba grotesca orquestada por un fantasma multimillonario. Si llamo, ¿qué pasaría si no lo hago? ¿Qué me faltaría aparte del recuerdo de la voz de mi madre? Es solo correo basura, cariño, resonó en mi cabeza, como un fantasma del pasado. Lo habían escondido. Me habían impedido activamente conocer este mundo. Ese hombre. Ese poder. Él existió. Mis dedos temblaron cuando cogí el teléfono. Asqueroso. Adormecer. Escribí el número de la tarjeta, número por número, como si cada pulsación pudiera hacer estallar una bomba. Contuve la respiración. Un toque. Solo uno. Una voz respondió. No fue un saludo. No fue un saludo. Fue una identificación. Cerdo. El sonido fue tan claro, tan inmediato que me sobresalté. El nombre sonaba como una contraseña, como el clic de una cerradura al abrirse. Hola, tartamudeé mi voz frágil en el silencio del apartamento. Mi nombre es Hazel Cooper. Yo obtuve este número de Harrison Cooper. Lo conocí hoy en Green Haven Market. Estábamos esperando su llamada, señorita Cooper. La voz era femenina. Corte. Sin rastro de calidez navideña. Era la voz de un bisturí. Supongo que has tenido tiempo de analizar Denem 4B, continuó. La cláusula de acción de gracias, sentí mi garganta seca. ¿Es real? ¿Es esto real? The Pinebridge Trust no se ocupa de hipótesis. Es una disposición legal vinculante. Y a partir de este momento, eres el único beneficiario calificado. La ventana de activación se cierra a medianoche. Hora de Brasilia. Una pausa calculada. Según mi reloj quedan 3 horas y 6 minutos. 3 horas. Mi estómago se retorció. Mi abuelo, dijo que me estaban haciendo pruebas. El señor Cooper tenía gusto por lo dramático, respondió Liz Corcoran, seca como el hielo. Esto no fue una prueba, señorita Cooper. Fue un cheque. Habíamos monitoreado las comunicaciones dirigidas a su residencia durante años, observando sus interceptaciones. Analizamos su empleo, su falta de deuda personal y, sobre todo, su total ausencia de cualquier lista de solicitudes fiduciarias. Cuando la señora se ofreció como voluntaria para el turno de vacaciones en Green Haven, desencadenó la condición final. Dios mío. No me estaban poniendo a prueba. Estaban construyendo un proceso. Necesitamos confirmación de su servicio comunitario para presentar la activación, continuó impasible. Trabajé, mi voz cobró fuerza, como si el acto de hablar la hiciera más real. En el mercado de Green Haven. En acción de gracias. Mi manager era Dave Palek. Entré al mediodía. Salí a las 8:03 de la tarde. Somos conscientes. Ya hemos accedido remotamente a los registros de nómina de la oficina central de Green Haven. Jornada de 8 horas, catalogada como trabajo esencial en día festivo.
También obtuvimos la declaración del señor Palek, F.A. David, obtenida hace una hora, confirmando su aceptación voluntaria del cambio. Me hundí en el sofá. Se habían movido más rápido de lo que podía procesar. El hombre del HC mira en la tienda. Todo planeado. Además, prosiguió implacable, tenemos recibos de tarjetas de crédito de 2 donaciones masivas procesadas por su cajero, lo que confirma su puesto de trabajo y su trabajo activo. Se han cumplido los requisitos previos de la cláusula. Señorita Cooper, la autoridad para reclamar es suya. Solo necesitamos su confirmación verbal antes de la medianoche para presentar la medida cautelar. Mandato. Un congelamiento. Las palabras que Harrison había usado. ¿Qué significaría eso? Pregunté, mi voz era un hilo de tensión. ¿Qué estaría haciendo? Un ligero sonido al escribir. Mi auditoría, que he estado preparando durante 6 meses, revela importantes abusos financieros por parte de los beneficiarios primarios. En concreto, su hermana, Brielle Cooper. Hizo una pausa estratégica. Los fondos destinados al desarrollo del negocio de su padre fueron desviados sistemáticamente hacia una empresa minorista en quiebra llamada Label Brielle. El fideicomiso se está agotando para cubrir sus pérdidas operativas y bajó la voz, como si el siguiente detalle fuera un cuchillo, extensas deudas personales en tarjetas de crédito. Fue exactamente como sospechaba. Pero 1000 veces peor. La pregunta, señorita Cooper, continuó Elise Corcoran, con la voz adquiriendo un tono gélido y monótono, es simple. El fideicomiso cubre las necesidades básicas de su familia. ¿Pero esto? Esto es una hemorragia. ¿Quieres activar tu autoridad temporal como fiduciario? ¿Quiere congelar esas cuentas discrecionales? Congelar. Las palabras flotaban en el aire de mi oscuro apartamento. Congela a mi familia. Los años de servidumbre transcurrieron como una película a gran velocidad. Los sábados perdidos. Las vacaciones robadas. El pastel de cumpleaños que nunca comí. La constante suposición de que mi tiempo, mi dinero, mi energía no eran míos. Eran un recurso comunitario. Pero congélalos. Corta el flujo. Fue monstruoso. Hacía frío. No lo sé, susurré. Esto es demasiado. Muy rápido. Necesito pensar. Silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio compasivo. Fue un silencio impaciente. Como dije, interrumpió Elise Corcoran, tienes hasta medianoche. Si no hace nada, la ventana se cierra. La autoridad regresa a los beneficiarios primarios. Las manos del señor Cooper estarán atadas por ley y nunca más serán auditadas de esta manera. Piense rápido, señorita Cooper. El teléfono hizo clic. La línea murió. Me quedé mirando la pantalla. 3 horas. Ahora caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi corazón, un pájaro atrapado golpeando mis costillas. Congélalos. Congélalos. Una cosa era esconderse de ellos en un supermercado. Otra cosa era declarar la guerra. Mi teléfono vibró en mi mano. Una notificación. Redes sociales. Se me cayó el estómago. Nunca los revisé en vacaciones. Siempre fueron un campo minado para las vidas perfectas de otras personas. Pero lo abrí. Lo primero que vi fue una publicación de hace 2 semanas. De mi tía May. La hermana de mi padre. El único Cooper que alguna vez me trató como a una persona. No como un proyecto. Ella había visitado mi nuevo apartamento. Traje una planta en maceta como regalo de mi nuevo hogar. Y él estaba, sin complicaciones, sin segundas intenciones, genuinamente feliz por mí. Toma una foto. Una imagen sencilla y sin pretensiones, mi pequeña cocina limpia, la nueva tetera, los azulejos blancos que puse yo mismo. El título era dolorosamente dulce. Estoy muy orgullosa de mi sobrina Hazel. Trabajando duro en su trabajo de biosistemas y viviendo tan hermosamente en su nuevo hogar. Te mereces todas las cosas buenas, cariño. La publicación era inocente. Me había gustado. Olvidado. Pero ahora vi los comentarios a continuación.
En el pequeño y tóxico ecosistema de mi familia extendida, se había vuelto viral. El primero fue el de mi madre. Piedad. Siempre estoy muy orgullosa de nuestra Hazel. La criamos para que fuera responsable. Ese nos quemó como un hierro candente. Lo construimos. Nosotros lo poseemos. Luego los primos. Un familiar al que apenas conocía. Vaya, Riverside Flats. Eso es caro. A alguien le está yendo bien. Otro, debe ser bueno. Ojalá me pagaran el trabajo. Entonces me di cuenta de que la foto había sido compartida. Capturado en impresiones. Disecado. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje directo. De Brielle. No lo había abierto. Estaba practicando mi nueva disciplina, esperar. Lo abrí ahora. Era una copia de la foto de la tía Mai. Y una sola línea de texto. Oye, mamá me envió tu foto. Genial. Tu casa parece cara. Vivir en el regazo del lujo, Lo tengo. Nada de felicitaciones. No estoy feliz por ti. Fue una evaluación. Un inventario. Era la mirada fría y calculadora de un depredador. No. Ellos no vendrían. No mientras respiraba. La palabra resonó por toda la línea como un disparo. No hubo ninguna duda. No había lugar para la negociación. Liz acaba de repetir con una firmeza que corta como una espada. No entran. Sentí que algo se reorganizaba dentro de mí. No fue alivio. Era algo más primitivo. Más peligroso. Una certeza que arde a través de la niebla de años de dudas. ¿Cómo? Tienes derecho a revocar el acceso. Su voz era seca, eficiente. El edificio es privado. La entrada está controlada. No están en la lista autorizada. No lo serán. Un descanso. El sonido de las teclas al escribirse. Acabo de enviar una alerta a la recepción. Nombres completos, fotografías, descripción del vehículo de Brielle. No pasarán del vestíbulo. Mi pulso latía en mi cuello. Debería sentirme aliviado. Debería estar agradecido. Pero lo que sentí fue una furia helada, tan densa que casi no cabía dentro de mi pecho. Van a hacer un escándalo. Déjalos hacerlo. Liz no parpadeó. La seguridad está consciente. Cualquier disturbio se llama a la policía. Tienes una orden judicial activa. No pueden forzar legalmente la entrada. Ni siquiera pueden quedarse en el estacionamiento. Miré el reloj. 11:17, quedaban menos de 13 horas. ¿Y si mienten? ¿Dicen que son mis invitados? Ya has enviado un correo electrónico formal revocando cualquier permiso previo. Otro clic. Se lo acabo de enviar a ellos también. Con copia a su abogado. Silencio. No fue solo una barrera. Era una fortaleza. Y por primera vez, no era yo la persona que estaba afuera llamando a la puerta. Yo era la puerta. Probarán desde otro ángulo, murmuré. Mi madre llorará. Brielle gritará. Mi padre. Tu padre descubrirá que las consecuencias tienen fuerza. La voz de Liz era de acero. Ya no eres la opción de último recurso, Hazel. Eres el muro. Cerré los ojos. Durante años, yo había sido el colchón que amortiguaba cada una de sus caídas. El paracaídas lo abrieron solo cuando todos los demás habían fallado. Pero los colchones no tienen lomo. Los paracaídas no tienen voz. Hasta ahora. Te odiarán por esto, continuó Liz, como si leyera mis pensamientos. Te llamarán desagradecido. Cruel. Dirán que has cambiado. Me reí. Un sonido seco y sin humor. Llevan años haciendo esto. La diferencia es que esta vez no funcionará. Exactamente. Había algo en esa palabra. No fue aprobación. Fue un reconocimiento. Como si finalmente viera lo que siempre supe que había en mí, pero nunca tuvo el coraje de usarlo. Tienes que tomar una decisión, Hazel.
Bajó la voz. Puedes pasar la noche preparándote para la guerra. O puedes dormir. Miré hacia la cocina. Al mostrador donde la computadora portátil todavía mostraba los números rojos de la traición de Brielle. Por el mensaje de mi madre con sus emojis de sonrisas de cuchillos. No voy a dormir, dijo. Entonces pongámonos manos a la obra. Liz no me preguntó si estaba lista. Ella acaba de empezar. Primero, la puerta. ¿Tienes una cerradura inteligente? Sí. Cambiar el código. Ahora. Yo obedecí. Dedos temblorosos pero firmes. El sonido del teclado digital emitiendo un pitido de confirmación fue como un sello. Segundo, cámaras. ¿Tienes? No. Enviaré un técnico mañana por la mañana. Antes del mediodía. Se instalará en todas las entradas. Y en el pasillo. No discutí. En tercer lugar, continuó. Tu nevera está llena. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué? Dirán que tienen hambre. Que los niños necesitan comer. Que eres tacaño por no ofrecer ni un vaso de agua. Su voz era aguda. No les des ni una migaja de munición. Me levanté. Abrí el frigorífico. Leche. Huevos. Un paquete de queso casi vacío. No lo es. Luego vacíelo. Donar. Tíralo. Deja solo agua. Recogí la basura. Empecé a tirar todo. El sonido de las ollas golpeando el plástico fue satisfactorio. Catártico. Habitación, dijo Liz. Tu voz. Mi voz. Van a grabar. Brielle seguro. Tu madre, probablemente. Todo lo que digas quedará distorsionado. Usado en tu contra. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué hago? No hables. Una pausa. Si abres la puerta, y no lo recomiendo, no digas nada más que, no eres bienvenido aquí. Sal de mi propiedad o llamaré a la policía. Repetí las palabras en silencio. Tenían peso. Tenían aristas. ¿Y si no se van? Se irán. La certeza en su voz era absoluta. Porque ya no eres la Hazel que conocen. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Ella tenía razón. Yo no lo estaba. Anuncio, no una solicitud. Y ahora están aquí como si esto fuera normal. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi padre acomodó las maletas, como si su peso pudiera anclar la situación. Brielle se cruzó de brazos y tamborileó con los dedos sobre la tela de su blusa, señal de que estaba calculando su próximo movimiento. No puedes dejarnos aquí, dijo finalmente, su voz dulce y aguda como una cuchilla mojada en miel. Somos tu familia. Exactamente, respondí sin la menor duda. Y por eso merecen ser tratados con respeto. El respeto incluye límites. Mi padre dejó escapar un suspiro del tipo que siempre me había hecho estremecer antes. Esta vez no me muevo. Hazel, esto es ridículo. Solo queremos verte. Pase tiempo juntos. Entonces deberían haber llamado. Mis ojos se encontraron con los suyos, firmes. O esperó la invitación. Silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta, cuando el aire está denso y sabes que algo va a estallar. Brielle se rió, una risa corta y sin humor. Estás bromeando, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de todo lo que has hecho, lo interrumpí, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, tranquila, pero aguda como el cristal. Viniste aquí porque crees que todavía puedes. Porque siempre pudieron. Pero eso se acabó. Mi madre dio un paso adelante y su máscara de dulzura se deslizó. Hazel Marie Cooper, no seas desagradecida. Somos tu familia. Nosotros te creamos. Me criaste para que fuera conveniente, dijo, y cada palabra era un obstáculo en su camino. Ser la persona que siempre dijo que sí. Eso lo absorbió todo. Que nunca cobró. Apreté mis manos para que no temblaran. Eso ha cambiado. Mi padre meneó la cabeza, como decepcionado por un niño testarudo.
Estás siendo manipulado. Alguien te está llenando la cabeza con estas ideas. No, respondí simplemente. Finalmente estoy usando el mío. Brielle no pudo soportarlo más. Su tono cambió, su voz subió de volumen, calculada para llamar la atención, para forzar una reacción. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? ¿Que por tener un poco de dinero nos puede tratar como basura? No respondí. No era necesario. La pregunta ya era la respuesta. En cambio me volví hacia los chicos, que estaban sorprendentemente tranquilos en el banco, sus ojos moviéndose entre las páginas del cómic y el drama para adultos. Ustedes dos, dije agachándome frente a ellos. Gracias por ser tan educado. Dejaré los cómics con el portero. Pueden llevárselo cuando se vayan. Ellos asintieron confundidos pero felices con la noticia. Brielle abrió la boca para protestar, pero yo ya me estaba levantando. La reunión es a las 3, dijo mirando a cada uno de ellos, uno por uno. Fundación Pinebridge, tercer piso. Si quieren hablar conmigo, será ahí. Si no, te deseo un buen viaje de regreso. Mi padre lo intentó de nuevo, su voz ronca por el cansancio o la ira, no pude distinguirlo. Hazel, por el amor de Dios. Nos vemos a las 3, repetí, y le di la espalda. El ascensor subió en silencio. Cuando las puertas se cerraron, me permití un solo suspiro, no de alivio, sino de preparación. Arriba, mi apartamento estaba exactamente como lo dejé, las reglas en la puerta, la tenue luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas. Cogí el sobre con los documentos, los recibos, la cláusula de acción de gracias. Todo lo que necesitaba para demostrar que ya no era la Hazel que conocían. Y a las 3 de la tarde sabrían exactamente qué significaba eso. Asintió una vez, sin un guiño de reconocimiento o calidez. Solo la gélida eficiencia de alguien que ya sabe exactamente a qué viniste a hacer y por qué. Segunda puerta a la izquierda, dijo, su voz tan neutral como el tono de las paredes. Están esperando. ¿Ellos? No tu abuelo. No, señor Whitmore. ¿Ellos? Como si ya fuera parte de un juego cuyas reglas habían sido escritas mucho antes de que yo naciera. El pasillo era largo, iluminado por luces indirectas que no calentaban, solo dejaban ver. Cada uno de mis pasos resonó, medido, deliberado. No hubo prisa. No hubo miedo. Solo la certeza de que por primera vez estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con las armas correctas. La puerta estaba entreabierta. En el interior, la habitación era lo opuesto al vestíbulo de mi edificio, sin mármol reluciente, sin flores decorativas, sin fachada de hospitalidad. Fue funcional. Una mesa de madera oscura, pulida por el tiempo y por manos que firmaron documentos que cambiaron vidas. 2 sillas a un lado. 3 del otro. Mi abuelo ocupaba el centro con la espalda recta como una regla y los dedos entrelazados sobre la mesa. Junto a él, un hombre al que nunca había visto antes, traje impecable, gafas de alambre y una libreta abierta frente a él. Un abogado. Por supuesto que lo fue. Hazel, dijo mi abuelo sin levantarse. No fue un saludo. Fue un veredicto. Me senté. No esperé una invitación. Viniste solo, observó como si esto fuera una decepción. O una amenaza. No necesitaba traer refuerzos, respondí, deslizando el sobre la mesa. Creo que ya tenemos suficiente aquí. Sus ojos se posaron en los papeles. El contrato de alquiler de mi apartamento. Extractos bancarios. La cláusula de acción de gracias, firmada por él mismo, años atrás, con una letra que ahora temblaba ligeramente al exponerla a la luz. Esto lo guardaste todo este tiempo, murmuró el abogado, hojeando los documentos con dedos que parecían no dejar marcas. Lo guardé, confirmé. Así como guardé cada llamada perdida, cada Navidad ignorada, cada vez que mi madre me mintió sobre cómo son las cosas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero hoy no se trata del pasado. Se trata del futuro. O mejor dicho, de tu futuro, abuelo. Levantó la cabeza. Los ojos, los mismos que Brielle había heredado, agudos y calculadores, permanecieron en los míos. ¿Crees que puedes amenazarme? No, sonreí, y debe haber sido la sonrisa más peligrosa que he dado en mi vida. Creo que puedo salvarte.
El abogado tragó. Mi abuelo no parpadeó. Explicar. Pinebridge, comencé tocando con el dedo el logo en el encabezado del papeleo, no es solo una fundación, es un imperio. Y los imperios tienen enemigos. Saqué otro documento del sobre. Una copia del informe anónimo que envié al IRS hace 2 semanas. Acciones de lavado sospechosas. Donaciones no declaradas. Un plan muy creativo para transferir activos a paraísos fiscales. Dejé que el papel se deslizara hacia él. Cosas que, si salen a la luz, harán que el nombre Whitmore sea sinónimo de fraude dentro de los próximos 10 años. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo que mi madre usaba para cortar el pastel de coco. No tendrías el valor, dijo finalmente mi abuelo. Pero su voz ya no sonaba como una frase. Sonó como una pregunta. ¿No? Levanté una ceja. Tuve el coraje de grabar la confesión de mi madre sobre cómo compraste su silencio hace 20 años. Su rostro palideció. Tuve el coraje de contratar a un detective privado para rastrear hasta el último centavo que malversaste de la herencia de mi padre. Me incliné más, bajando la voz. Y tuve el coraje de sentarme aquí hoy, solo, para ofrecer un trato. Porque, a diferencia de ti, tengo algo que perder. Y no soy yo. Sus dedos se movieron sobre la mesa. ¿Qué deseas? Ah, esa era la pregunta. Primero, dijo contando con los dedos, firmarás la transferencia de $42.000 directamente al acreedor de Brielle. No para ella. Para ellos. Para que no tenga forma de esconderlo, gastarlo o perderlo. Apretó la mandíbula. Segundo, añadirás al contrato una cláusula de inhabilitación económica. Si abre otra empresa en los próximos 5 años, el dinero vuelve a la fundación. Y tercero, aquí hice una pausa, solo para saborear, me nombrarán beneficiario único e irrevocable del 20% de los activos netos de Pinebridge. No como herencia. Como reparación. El abogado soltó una carcajada de incredulidad. Esto es extorsión. No, corregí suavemente. La extorsión es lo que usted ha estado haciendo durante décadas. ¿Eso? Señalé los papeles. Esto es justicia. Mi abuelo me miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, cogió el bolígrafo. Te has convertido en una auténtica Whitmore, dijo, no como un cumplido, sino como una observación. Como si finalmente me reconociera. No, respondí mientras firmaba el primer documento. Me convertí en algo mucho peor. Me volví inmune. El hombre del traje negro y gafas de sol no necesitó decir nada. Su silencio era parte del ritual. Solo un gesto seco en dirección al ascensor, como si el destino ya estuviera fijado y cualquier palabra fuera redundante. Ascendimos en un vacío de tensión, roto solo por el sonido artificial de un ping metálico en cada piso. El tercer piso no fue anunciado con fanfarria, solo el clic sordo de la llave magnética y el deslizamiento de las puertas revelando un pasillo alfombrado, tan silencioso que incluso el aire parecía contener la respiración. No caminó delante de mí. No fue una guía. Él era un guardián. Abrió la puerta de vidrio esmerilado con la precisión de quien realiza un protocolo quirúrgico y dio un paso atrás, dejándome cruzar el umbral solo. La habitación no era una habitación. Era un tribunal sin jueces, una mesa de autopsias para herencias. Una pared entera de vidrio exponía la ciudad gris del exterior con indiferencia. En el centro, una mesa negra pulida reflejaba una luz fría como la superficie de un lago helado, lo suficientemente profunda como para ahogar los secretos. Y atrás, de pie, estaba ella. Y Liz. No una mujer, sino un bisturí con piernas. Cabello negro atado en un moño tan severo que parecía cortar el aire. El traje gris no cubría su cuerpo, estructuró su propósito. Cada línea, cada costura, era una cláusula contractual cosida a la piel. El asistente silencioso se colocó junto a la puerta, con las manos entrelazadas como si estuviera pronunciando un juramento. No saldría. Yo no parpadearía. Era parte del mobiliario, tan inmóvil como la justicia que estábamos a punto de ejecutar. Fue entonces cuando lo vi. El hombre del sombrero de fieltro, al que solo conocía a través de cartas interceptadas e historias distorsionadas, estaba sentado a la mesa. Propiedad.
sin el gastado abrigo de lana, sin el aire de viejo cansado. Ahora vestía un traje de 3 piezas impecablemente confeccionado, de color gris carbón, como si hubiera sido cortado de una sombra. El sombrero de fieltro había desaparecido, dejando al descubierto una espesa melena, blanca como la nieve a la luz artificial. No era abuelo. Era un emperador. Señora Cooper, y Liz cortó el silencio con la eficacia de una espada. Agradecemos su puntualidad. Hola, mi voz resonó y murió contra las paredes. El sonido fue tragado por el espacio, como si la habitación estuviera hambrienta de palabras inútiles. Hizo el más mínimo gesto hacia la figura sentada a la mesa. La palabra era un veredicto, es Harrison Cooper. Tu abuelo. Harrison no se levantó. Él no sonrió. Simplemente me estudió con esos ojos brillantes y analíticos, como si no estuviera leyendo mi rostro sino el código fuente de mi existencia. Un diagnóstico silencioso. Avellana, dijo. Ni un saludo. Una confirmación. El sonido de mi nombre en su boca fue el chasquido de un sello al romperse. Un ruido en la antesala. Las puertas de cristal se abrieron de golpe y mi familia irrumpió como una marea de desesperación. Abrigos húmedos, caras rojas, voces superpuestas en un coro de pánico. Mi madre, Ruth, dio un paso adelante y me señaló con un dedo tembloroso. ¿Qué es esto? Su voz partió el aire como si fuera un cristal roto. ¿Qué es este lugar? ¿Y quién carajo eres tú? El último escupió en dirección a Elise, como si el abogado fuera la materialización de todas sus pesadillas. Mi padre, Graham, se quedó helado cuando vio a Harrison. La sangre abandonó su rostro volviéndolo del color de la tiza húmeda. Dios mío, susurró. Era la primera vez en 30 años que sus ojos se encontraban con los de su padre. Padre. Harrison no parpadeó. No bajó la mirada. Se limitó a mirarlo con una frialdad que convertía el aire en hielo. Siéntate, ordenó Elise. Su voz no era fuerte, pero atravesó la escena como una sierra de diamante. Mi familia obedeció y se derrumbó formando un bloque compacto a un lado de la mesa, como náufragos aferrándose a un trozo de madera después de un naufragio. Esto, continuó Elise con las manos apoyadas sobre la pulida mesa, es una reunión formal, convocada por el administrador temporal de Pinebridge Family Trust. Una pausa calculada. Señora Hazel Cooper. Brielle emitió un sonido entre risa y ahogo. ¿Fideicomisario? ¿Avellana? Su tono era burlón, pero en el fondo vibraba la histeria. Trabaja en un mercado, por Dios. Y Liz la ignoró como alguien ignoraría el zumbido de un mosquito. En lugar de eso, deslizó un objeto sobre la mesa. No era una copia. Era el original, un volumen encuadernado en piel de color azul oscuro, con los detalles dorados de la cláusula de acción de gracias brillando como una advertencia en la penumbra. De conformidad con el anexo vinculante 4B de Pinebridge Trust, su voz era un manual de instrucciones para una ejecución. Un heredero terciario que cumpla con criterios específicos puede asumir la autoridad de firma temporal. 2 criterios. 1. Que el heredero nunca haya realizado una solicitud económica previa al fideicomiso. 2. Que el heredero esté demostrablemente comprometido con el servicio comunitario voluntario durante el feriado de Acción de Gracias. Y Liz abrió una carpeta delgada y transparente. El primer documento, una hoja de tiempo digital de Greenhaven Market, sellada y firmada, que confirma 8 horas de trabajo, de 12 del mediodía a 8:03 de la tarde, el último día de Acción de Gracias. Voluntario. La segunda, una declaración jurada de David Palek, mi manager, certificando que no se pagó ni un centavo de esas horas. El tercero, comprobante de 2 donaciones sustanciales, tramitado en mi caja registradora, con fecha, hora y firma. Las condiciones, y Liz cerró la carpeta con un chasquido, se han cumplido. Mi madre encontró su voz, aguda y quebrada. Esto es absurdo. Una estafa. Una injusticia. Su dedo temblaba ahora, señalándome a mí, a Elise, al cuero azul que sellaba su destino. No puedes darle todo solo porque trabajaste un día. Somos tu familia. Graham es tu hijo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haber sido cortado con el cuchillo que Elise parecía llevar entre sus costillas.
Harrison Cooper, hasta entonces observando la ciudad a través del cristal como si de un acuario de tiburones se tratara, volvió la cabeza. Despacio. Demasiado. Injusticia, repitió, y la palabra sonó como una frase. Piedad. Su voz no era fuerte. No tenía por qué ser así. Llenó la habitación como un gas venenoso, paralizando los pulmones. La injusticia, prosiguió, cada sílaba un martillo, está convirtiendo a una nieta en una fuente inagotable y gratuita de los fracasos de su hermana. Injusticia, sus ojos se dirigieron a mi padre y Graham se estremeció como si le hubieran abofeteado. Es un hombre tan débil que preferiría sacrificar a su propia hija antes que enfrentarse a su esposa. No gritó. No era necesario. No me hables de injusticias, concluyó, volviéndose hacia la ventana. Lo vi pudrirse en tu casa durante 20 años. Mi padre enterró su rostro entre sus manos. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La precisión del ataque la había aplastado. No fueron palabras. Eran una prueba. Y la revelación de que él sabía sobre las cartas robadas, los cheques malversados, los años de silencio, fue el golpe final. Brielle, al ver desmoronarse a su principal defensor, cambió de táctica en un abrir y cerrar de ojos. La furia se evaporó, reemplazada por un grito húmedo y suplicante. Esperar. Se inclinó hacia adelante con las manos extendidas como un mendigo. Vale, cometí un error con el alquiler, lo sé, pero el negocio es solo un problema de flujo de caja. Está a punto de cambiar, lo prometo. Sus ojos saltaron de Elise a Harrison, hasta que se posaron en mí, su hermana, su último recurso. Por favor, Hazel. No hagas eso. Solo dame 6 meses. 6 meses y le doy la vuelta a todo. Es mi sueño. No puedes matar mi sueño. Harrison murmuró casi para sí mismo. Tu sueño, una pausa. Se basó en su silencio. Y Liz no perdió el tiempo en suplicar. Su mirada estaba fija en mí. De un fino maletín de cuero que tenía a sus pies, idéntico al del fideicomiso, sacó un sobre. No espeso. No lleno de promesas. Solo 2 hojas, unidas por un clip plateado. Lo deslizó por la mesa hasta que se detuvo frente a mí. Lo abrí. En el interior, 2 documentos. Cada uno con una línea en blanco al pie de página, firma del fideicomisario. Y escondido en el pliegue del cuero, un bolígrafo. No era uno de esos de plástico que se rompen en la mano. Era pesado. Metal negro pulido, fresco al tacto. El clic de la tapa sonó como el cerrojo de un arma al ser amartillado. Fue una herramienta. Fue una frase. En mi mano pesaba más que el plomo. Era el peso de cada sí que me habían sido obligados. De cada no que me negaron. Fue la materialización de 20 años de deuda, de humillación, de ser tratado como moneda de cambio. Tiene 2 órdenes delante de usted, señora Cooper, dijo Elise, su tono tan neutral como el de un cirujano anunciando el momento de la incisión. Su dedo señaló la primera página. Orden 1. Congelamiento inmediato e indefinido de todos. Tuyo, la palabra salió como veneno, lenta y deliberada. Tu mujer te dijo que no eran nada. Y tú, como siempre, elegiste creer lo que más te convenía. El silencio que siguió fue un cuchillo. Mi padre no se defendió. No había excusas que pudieran cubrir 20 años de omisión, de complicidad silenciosa. Él lo sabía. Tal vez no los detalles, no la cruel ingeniería detrás de cada solicitud, cada crisis fabricada, pero sabía que algo estaba podrido. Y sin embargo volvió la cara. Brielle, sin embargo, no tenía ningún otro lugar donde esconderse. Su mirada, antes suplicante, ahora ardía con ira incontrolada, como la de un animal perseguido. Se levantó tan rápido que la silla crujió contra el suelo de mármol. No entiendes nada. Su voz quebró, aguda, quebrada. Tú siempre fuiste el elegido, el perfecto, el que podía permitirse el lujo de juzgarnos desde tu pedestal. Mientras tú jugabas de forma independiente, nosotros luchamos por sobrevivir. ¿Peleaste? Mi risa era seca, sin humor. ¿A esto le llamas pelea? Señalé la pantalla, donde no estaban los números. Los llamaste pelea. Me temblaban los dedos, pero no por debilidad.
Era pura furia, una corriente eléctrica recorriendo cada nervio. Convertiste a tus propios hijos en moneda. Los usaste como cebo. Como garantía. Brielle retrocedió como si la hubiera golpeado. Por un segundo vi algo en sus ojos, no remordimiento, nunca remordimiento, sino algo cercano al reconocimiento. Ella sabía que había perdido. No solo el juego, sino cualquier derecho a hacerse la víctima. Hazel, dijo Harrison, interrumpiendo por primera vez. Su voz era baja, pero cortó el aire como un veredicto. ¿La pluma? Miré hacia abajo. El instrumento todavía estaba en mi mano, su peso ahora era diferente. Ya no era plomo. Fue justicia. Era el único poder que me quedaba y el único que no podían quitarme. Yo firmé. El sonido de la punta raspando el papel resonó como un disparo. 1 por 1. 2 pedidos. 2 frases. La congelación de fondos fue instantánea. Y Liz no necesitó decir nada, el clic seco de su tableta confirmando la ejecución fue suficiente. Brielle se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su respiración se volvió dificultosa, sus dedos se clavaron en el borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No, susurró ella. No puedes. No puede. Ya está hecho, respondí sin mirarla. Mis ojos estaban fijos en el segundo documento. La confianza. La salvación de los chicos. Están protegidos. Finalmente. Mi padre emitió un sonido ahogado, algo entre alivio y desesperación. Mi madre no se movió. Su rostro era una máscara de cera, sus ojos vidriosos, como si todavía estuviera presenciando el colapso de todo en lo que había creído. Brielle, sin embargo, no se rendiría tan fácilmente. Se arrojó sobre la mesa y sus palmas golpearon la caoba pulida. Estás matando a la empresa. Está destruyendo todo. No, dijo Elise, impasible. Eso ya lo hiciste. Solo estamos impidiendo que arrastres a alguien más hacia abajo. Brielle se volvió hacia Harrison con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Abuelo, se le quebró la voz, patética. Por favor. No puedes dejar que ella haga eso. No es justo. Harrison no parpadeó. Su mirada era gélida, pero había algo en ella, una sombra de decepción tan profunda que dolía solo de presenciarla. La justicia, Brielle, dijo cada sílaba un martillo, es que no te queda nada que robar. El silencio que cayó fue definitivo. No había más discusiones, ni mentiras, ni cartas que jugar. El tablero estaba volteado. Se acabó el juego. Me levanté. El bolígrafo quedó sobre la mesa, junto a los documentos firmados. No lo recuperé. Ya no lo necesitaría. Y Liz dijo sin quitar los ojos de Brielle. Asegúrese de que los niños estén informados personalmente sobre el fideicomiso. Hágales saber que están a salvo. Ya estará hecho, respondió ella, ya escribiendo en la tableta. ¿Y él a Belle Brielle? Harrison respondió antes de que Elise pudiera abrir la boca. Será liquidado. Se notificará a los acreedores. Y cualquier intento de eludir las órdenes será tratado como fraude. Brielle abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. Y por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien culpar excepto a ella misma. Salí de la habitación sin mirar atrás. Allí no había nada que valiera la pena llevarse. Mamá dijo que Harrison solo quería comprarte para ponernos unos contra otros. La voz de Brielle tembló, pero el veneno era puro. Dijo que somos una familia. Él no lo es. Y yo le creí. Mi padre miró hacia arriba. El rostro, un mapa de debilidad. Era más fácil creerle. Color avellana. Siempre fue más fácil. Es más fácil dejarme conducir. Es más fácil dejarme pagar. Es más fácil dejarme limpiar. Es más fácil dejarme ser el sacrificio. El silencio en la habitación era un cadáver. Los mensajes en la tableta brillaban como un epitafio para la familia Cooper. Harrison, que había observado todo con el desapego quirúrgico de un hombre acostumbrado a diseccionar vidas, finalmente apartó la mirada de mis padres.
No había placer en su expresión, solo una profunda extrañeza, casi de otro mundo. Entonces sus ojos se fijaron en mí. Solo en mí. Te mostraron quiénes son, dijo en voz baja, pero cortando el aire como una cuchilla. Están estancados en el pasado. Atrapados en su propia maquinaria rota de mentiras y hábitos. Un gesto seco con la barbilla señaló la pared de cristal, hacia la ciudad gris que se extendía afuera, con indiferencia. El futuro es lo único que importa ahora. Hazel, el pasado es lastre. Lo cortas. Sus ojos no parpadearon. No se desviaron. Entonces pregunto, repitió como si las palabras pesaran toneladas. ¿Cómo quieres que sea el futuro? Eso fue todo. La verdadera pregunta. Mi mano fue al bolsillo de mi abrigo. Sacó la hoja de papel doblada que había impreso esa mañana. Las reglas para visitas que una vez puse en la puerta de mi habitación. Antes de darme cuenta de cuán profunda era la podredumbre. Mi voz resonó en el silencio. Regla 1. Todas las visitas deben programarse con 48 horas de antelación. Mi madre levantó la cabeza con el rostro surcado de lágrimas, confundida. Regla 2. No se admitirán visitas no programadas. Regla 3. Los niños son bienvenidos pero deben ser supervisados. Regla 5. Los armarios, escritorios y puertas de los dormitorios son privados y no deben abrirse. Cuando terminé, miré el periódico. Fue defensa. Era una lista de reacciones a toda una vida de invasiones. Era la vieja manera. Rompí la sábana por la mitad. Entonces otra vez. Y otra vez. Los trozos blancos cayeron como copos sobre la mesa pulida. Estas reglas, dijo con voz clara, firme, son inútiles. Eso es lo que escribes cuando todavía estás esperando que te ataquen. Miré a mi madre. Para mi padre. Para Brielle. A partir de ahora solo hay una regla, el respeto. Respetarás mi tiempo. Respetarán mi casa. Respetarán mis elecciones. Una pausa. Y aprenderán a respetar mi no. Si no lo logran, mi mirada se congeló, no serán parte de mi vida. Se acabaron las reglas. Me volví hacia los documentos. 2 órdenes judiciales dentro del maletín de cuero azul. El futuro, respondí a la pregunta no formulada de mi abuelo, se ve así. Toqué la segunda página. Orden segunda, fideicomiso educativo para mis sobrinos. Mi voz no tembló. Esto es absoluto. Es para los niños. Tu educación, tu salud, tu futuro. Estará blindado. Protegido de todos en esta sala. Excepto de mí. Luego la primera página. Orden 1, congelación. Un fuerte golpe en la mesa. Esto también es absoluto. El rescate de adultos termina ahora. Recorte de fondos de emergencia. Cuentas discrecionales congeladas. Mis padres me miraron fijamente. Vivirá de la asignación estándar que el fideicomiso ya le proporciona. Ni un centavo más. Finalmente me volví hacia Brielle. Y tú, cada sílaba es un clavo, conseguirás un trabajo. Uno de verdad. La sangre que se le había escapado de la cara volvió en una marea roja, caliente e irregular. Se puso de pie con un grito y la silla raspó el suelo. Un trabajo. Su voz se quebró, rebotando en el cristal y el acero. Un trabajo. Tú. No retrocedí. No parpadeé. Mi mirada era tan firme y fría como el bolígrafo en mi mano. No, Brielle, corté en voz baja, letal. No estoy destruyendo a la familia. Sostuve su mirada. Estoy rompiendo el hábito de pisarme. Ella se quedó allí. Cambiar. La ira la ahogó. Miré hacia la mesa. Para Corcoran. Su rostro, una máscara impasible, deslizó hacia mí la carpeta azul abierta y el pesado bolígrafo. El grito de Brielle: estás destruyendo esta familia. Todavía resonaba en el aire muerto e insonorizado cuando me levanté. El bolígrafo todavía estaba sobre la mesa. Los documentos esperando. No respondí. No miré el rostro suplicante de mi madre ni el rostro destrozado de mi padre. Les di la espalda y caminé.
Al fondo de la pared de cristal, una puerta conducía a una terraza cerrada, un apéndice decorativo inútil, suspendido 20 pisos sobre la ciudad. 2 sillas blancas y esterilizadas. Una orquídea muerta. Un atrio de hielo. Entré. Cerré la pesada puerta detrás de mí. El silencio fue instantáneo. El grito de Brielle se apagó hasta convertirse en una vibración sorda, una ira que todavía palpitaba en las suelas de mis zapatos. La ciudad se extendía muy abajo, un mapa indiferente de gris y marrón. El día después del Día de Acción de Gracias, las calles estaban abarrotadas de compradores y los coches avanzaban lentamente como glóbulos rojos. El viento golpeó el cristal con un suave gemido, pero no lo sentí. Puse mi frente contra el panel frío. Me dolió. Estuvo bien. Cerré los ojos. Por un segundo solo hubo frío en la piel, el silencio en los oídos. Respiré. El aire del atrio estaba filtrado, estéril y sin ningún olor. El aire limpio y frío de un laboratorio. Mi bolsillo vibró. El impacto físico contra mi cadera me devolvió a mi cuerpo. Saqué el teléfono con los dedos torpes. La pantalla se iluminó, Ethan. Mi respiración se cortó. Ethan. Mi socio. El hombre que durante los últimos 12 meses había protegido con uñas y dientes de esta podredumbre. La única estructura buena y cálida que había construido, algo que no tenía nada que ver con la podredumbre de Cooper. Sabía que tenía una reunión familiar. Sabía que sería malo. Respondido. Mi voz, un susurro. Hola. Color avellana. Su voz, Dios, su voz, no era educada, ni fría, ni exigente. Hacía simplemente calor. Lo más sexy que jamás había conocido. Dijiste que ibas a enviar un mensaje. Ya son casi las 4. ¿Se apagó? Aún estoy en esto, susurré, dándole la espalda a la puerta de la sala de reuniones, como si pudieran verme. Presioné mi cara contra el vidrio frío, mirando los pequeños autos debajo. Está mal, Ethan. Es realmente malo. Un descanso. Escuché tu respiración. Lo sé, dijo su voz suave pero firme. Solo escúchame. Recuerda de lo que hablamos. Lo que eliges ahí dentro, lo que decides hacer, otra pausa, lo eliges tú mismo. Cerré los ojos con fuerza. Una lágrima caliente, una que ni siquiera sabía que estaba allí, se escapó y ardió en el aire helado. No por ellos, continuó su voz como un ancla sólida en la tormenta. No por lo que esperan. No por lo que van a decir. Tú eliges tú misma, Hazel. Para tu futuro. Estaba ahí. No iba a ninguna parte. Cuando te vayas estaré aquí. Termina con esto. Un suspiro tembloroso. Te amo. Logré decir, antes de que la línea quedara en silencio. Yo también. La línea se cortó. Yo también te amo. Ve a terminar esto. Las palabras rompieron algo dentro de mí, un bloque de viejo y congelado dolor, la repentina comprensión de que tenía un yo para elegir. El celular volvió a vibrar, pero era solo un mensaje. Me pasé el dorso de la mano por la cara, irritada por mi debilidad. Miré la pantalla. Era de tía May. El mismo que había publicado la inocente foto. El único que alguna vez me había enviado una tarjeta de cumpleaños sin ningún motivo oculto. Haz lo correcto, Hazel. No lo que es fácil. Y sería fácil huir. Sería fácil romper los documentos, salir por la puerta y dejar que me comieran vivo. Sería fácil pagar los $42.000 solo para que cesaran los gritos. Esa había sido toda mi vida, hacer que todo fuera fácil para los demás e imposible para mí. El correcto fue mucho más difícil. Lo correcto era el bolígrafo frío entre sus dedos. Llegó un segundo mensaje de Mayo, justo debajo del primero. Los niños están bien. Están aquí conmigo. Estaban tan emocionados que los traje. Solo quieren paz. Ellos diseñaron esto para ti. Adjunto una foto. Un IPEC borroso. Lo abrí. Era un dibujo de niños, un pavo torcido e imposible, garabateado en naranja brillante y morado sobre papel rayado. 5 patas. Un pico gigante y sonriente.
En letras grandes e invertidas en la parte superior, para Hazel. Miré ese pavo y el último hielo que tenía en el pecho se hizo añicos. Mis sobrinos. Los mismos que Brielle había usado como moneda de cambio. Los mismos que mi madre usaría como arma de culpa. No eran peones. No eran armas. Eran solo niños. Niños que dibujaban pavos morados. Niños que, como había dicho Mai, solo querían la paz. No necesitaban la fallida boutique de su madre. No necesitaban el amor tóxico y condicional de su abuela. Necesitaban un futuro. De estabilidad. Necesitaban salir de ese ciclo. Orden 2. Fondo educativo para los nietos de Cooper. Lo hacía tanto por ellos como por mí. Para protegerlos. Para darles lo que yo nunca tuve, una red de seguridad que no fuera también una trampa. Cerré los ojos. La imagen del pavo se disolvió y estaba de regreso en Greenhaven Market. El olor artificial de las especias de calabaza, el pitido del escáner, la ráfaga helada del congelador abierto, el vapor que hacía que me dolieran los dientes. Y la voz de Harrison, baja y áspera, cortando el ruido. ¿Alguna vez has pensado en congelar las cosas que te hacen daño? Ahora lo entendí. Finalmente. No habló con metáforas. Era un científico. Un pragmático. Me estaba dando un diagnóstico. Entregándome la receta. Congelación. Pensé en mi trabajo en Meridian Biosystems, cuando un cultivo celular se contaminaba, cuando un virus o una bacteria comenzaba a propagarse, ¿qué hacía? No negocié con él. No pedí parar. No hubo 6 meses para ver qué pasa. Acto. Aislar la muestra. Lo puse en el criocongelador. Bajó la temperatura a menos 190 grados. Detuvo la degradación. Instantáneamente. A nivel celular. No fue por ira. No fue por crueldad. Fue para salvar la muestra. Para detener la propagación de la enfermedad. Para preservar cualquier tejido sano que quedara. Eso fue contaminación. Mi familia no era solo una familia. Fue una adicción. Un circuito tóxico cerrado. Brielle adicta a las crisis. Mi madre adicta a alimentarla. Mi padre adicto a su propia pasividad. Y todos ellos, eran adictos a mí. Yo era la sustancia. Yo era el recurso que consumían para mantener la rueda en marcha. No se puede curar una adicción negociando. No se puede curar poniendo reglas de visita en la puerta. Se corta el suministro. No fue un castigo. No fue venganza. Fue una intervención. La única manera de detener la enfermedad. La única manera de obligarlos a cambiar. Para darles la oportunidad de derretirse. De convertirse en otra cosa. El hielo no era yo. El hielo era la costumbre. Yo era quien sostenía el nitrógeno líquido. Respiré hondo, el aire entró limpio. Mi mente estaba aguda. La agonía, la culpa, la vida de decisiones fáciles desaparecieron. Todo lo que quedó fue una claridad fría, dura y hermosa. Empujé la puerta de cristal. El silencioso atrio fue reemplazado por el denso y odioso silencio de la sala de reuniones. Regresé a la mesa. Eran un cuadro viviente. Congelados en su propia disfunción. Brielle todavía estaba de pie con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara roja e hinchada de pura furia. Ella me miró como si me odiara. Y lo odié. Yo era su proveedor. Y estaba cortando el suministro. Mi padre no se había movido. Miré los trozos de papel sobre la mesa, las reglas de visita que había destruido. Parecía un fantasma. Un hombre que había renunciado a su propia vida y al final de ella, se dio cuenta de que no le quedaba nada. Su rostro era un mapa de arrepentimientos. Mi madre levantó la vista cuando me acerqué. Tenía las manos rojas y entrelazadas sobre la mesa. No estaba enojado. No lo lamenté. Estaba rogando. Era la petición cruda, desesperada y animal del adicto, por favor. Solo una dosis más. No hagas eso. Dame lo que quiero. Hazlo fácil de nuevo.
No los miré. Miré a mi abuelo. Harrison Cooper estaba exactamente como lo había dejado. Manos cruzadas sobre la mesa. No se había movido. Yo no interferiría. Su rostro era una máscara neutra, simplemente un observador, un científico observando el resultado de su experimento. Él me había dado los datos. Él me dio la herramienta. La elección. El poder. Era mío. Me paré a la cabecera de la mesa. Miré la carpeta azul oscuro. Orden 1, el congelamiento. Orden 2, el futuro. Extendí la mano y cogí el pesado bolígrafo de metal. Hacía frío en la palma. Como un trozo de hielo del congelador de Greenhaven, frío, sólido, absoluto. Pero no mi mano. Mi mano estaba firme. Seguro. Y caliente. No esperé una respuesta. Me alejé del frío cristal del atrio, le di la espalda a la ciudad y finalmente volví a mirar la habitación. La pesada puerta de cristal se abrió con un suspiro de aire presurizado, sellándome de nuevo. El silencio en la habitación era denso, sofocante. Un vacío esperando que un sonido lo haga añicos. Brielle permaneció de pie con los brazos cruzados y el rostro convertido en una fea máscara de odio distorsionado. Mi madre era una figura encorvada, con el rostro entre las manos y los hombros temblando en una muda y suplicante agonía. Mi padre ya no estaba allí. Era solo un caparazón. Miró los papeles rotos sobre la mesa negra como si fueran las ruinas de un edificio derrumbado. Caminé a lo largo de la habitación. Mis pasos fueron silenciosos sobre la densa y costosa alfombra. Todos los ojos estaban puestos en mí. Yo era el meteoro. Y este fue el impacto. Llegué a la cabecera de la mesa. No miré a Harrison. No miré a nadie. Mis dedos se deslizaron sobre el cuero azul oscuro de la carpeta. Un azul tan profundo que parecía tragarse la luz de la habitación. Tiré la silla tapizada hacia atrás con un movimiento deliberado, arrastrando sus pesadas patas por el suelo pulido. El sonido fue bajo, gutural, como un gruñido de advertencia. Un ruido de algo que no se podía deshacer. Me senté. No me hundí. No me rompí. No me permití el lujo de un temblor. Me senté como se sentó mi abuelo, la columna recta, las manos firmes, el peso de la sangre de Cooper presionando mis costillas como una armadura. Los brazos del sillón, fríos y duros como una piedra, me mordieron las palmas. Coloqué la carpeta frente a mí alineada con la precisión de un corte quirúrgico. Ábrelo. 2 hojas de papel blancas rebotaron contra el cuero oscuro, crudas e implacables. Entre ellos un bolígrafo negro pesado como un veredicto. Mi familia quedó paralizada, suspendida en el tiempo, esperando. Esperando a que hable. Por favor, perdóname. Que ella se desmoronara y volviera a ser la Hazel que conocían, la utilidad, el recurso, la hija que siempre decía que sí, que siempre se había doblado como una rama bajo el peso de sus necesidades. Miré hacia arriba. No los miré. Miré a la mujer que estaba al lado de la puerta, inmóvil como una estatua de mármol. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Ella no era una persona. Era el sistema. Era la ley en forma humana, el mecanismo que ejecutaría lo que se ordenara sin dudarlo, sin remordimientos. Mi voz no era la mía cuando hablé. Era la voz de la confianza. Era la voz del edificio Cooper, fría y cristalina, sin eco, sin sombra. Una voz que no pedía permiso. Ejecutar orden 1. Levanté un dedo firme como la manecilla de un reloj que marca el final de una era, y señalé la primera página. Congelar todos los fondos discrecionales. Todas las líneas de crédito. Todas las autorizaciones de emergencia para adultos de la rama paterna de esta familia. La congelación es indefinida hasta que se complete una auditoría independiente y se apruebe un plan de autosuficiencia a largo plazo verificable. El primer sonido no fue una palabra. Fue un ruido. Afilado, fino, animal, el sonido puro y destilado de una pérdida sin filtrar. Mi mamá. Ella no lloró. Se hizo añicos. Su cabeza se levantó bruscamente, su rostro era un paisaje devastado, y de él salió un aullido que parecía venir de las profundidades de la tierra.
Era el sonido de toda una vida, de gestión, de habilitación, de ser alimentado y devorado por ese mismo sistema, reducido a cenizas en segundos. Se desplomó sobre la mesa, sus manos arañaban la madera pulida y sus sollozos rebotaban en las paredes opacas de la habitación insonorizada. El segundo sonido fue violencia. No, Brielle, gritó mi hermana, lanzándose hacia adelante con las palmas abiertas. El impacto de sus manos contra la mesa fue un estrépito. Auge. La pluma saltó. La carpeta se deslizó. No puedes. No lo harás. Te mataré, Hazel. Su voz era como un látigo, su rostro a centímetros del mío, sus ojos salvajes con un odio tan puro que casi brillaba. Era un animal perseguido, dispuesto a degollarme con los dientes. El silencioso asistente en la puerta dio medio paso hacia adelante, pero el guante blanco de Harrison se levantó inmóvil y el hombre se quedó inmóvil. No retrocedí. No parpadeé. No aparté la mirada de esos ojos llenos de furia. El tercer sonido fue el silencio. El silencio de mi padre. Él no se movió. No levantó la cabeza. No defendió a su esposa, no apoyó a su otra hija. Quedó allí una columna resquebrajada, un hito que finalmente dio paso a la erosión del tiempo y a su propia cobardía. Fue la encarnación física de los más fáciles. Era el polvo gris de un hombre que nunca había tomado una decisión y ahora le habían quitado todas sus decisiones. Esperé hasta que la respiración de Brielle se convirtió en un jadeo incontrolado, húmedo de lágrimas y ira. Luego volví la cabeza, solo un poco, hacia la mujer de confianza. Ejecutar orden 2. Mi voz no flaqueó. Abrir inmediatamente el fondo educativo Cooper Nephews. Financiarlo hasta el límite máximo permitido por la ley. Todos los pagos, matrícula, atención médica y dental, todas las necesidades educativas definidas, se realizarán directamente a las instituciones y proveedores de servicios. Ni un centavo pasará por la cuenta de los padres. Está protegido. Amurallado. En vigor ahora. El aullido de mi madre se cortó, sofocado por un nuevo horror. Mi padre emitió un sonido único y estremecedor, como el de una tabla partiéndose por la mitad. Brielle se limitó a mirar. Su furia había sido reemplazada por un vacío con los ojos hundidos y la boca abierta. Le acababan de quitar la última arma que le quedaba, sus hijos. No como castigo. Como rescate. Estaban a salvo. Eran libres. Y estaban para siempre fuera de su alcance. La habitación estaba muerta. No había nada más que decir. Los gritos habían cesado. Pedidos terminados. Miré a Harrison Cooper. Sus ojos azules, tan vivaces como los míos, estaban fijos en mí. Él no sonrió. No había ningún triunfo en su rostro. Nada de te lo dije. Ninguna victoria. Solo un movimiento de cabeza único, lento y casi imperceptible. No fue una celebración. Fue una confirmación. Era el científico anotando el resultado correcto y esperado. Las matemáticas habían sido probadas. Disciplina aplicada. Injusticia congelada. Había hecho la prueba. Y yo había pasado. Me volví hacia la carpeta. Cogí el bolígrafo de metal negro, todavía frío como el hielo. Pero mi mano estaba caliente. La sangre pulsando, segura y constante. Miré la línea al final de la orden 1, la congelación, el muro, el fin de la enfermedad. Brielle me miró con los ojos muertos. Mi madre me miró con el rostro bañado en lágrimas. Mi padre miró la mesa, como si ésta pudiera ofrecerle alguna respuesta. Dejé el bolígrafo. Yo firmé. Las palabras quedaron en silencio, pesadas y definitivas como piedras. El fino pico rascó el grueso pergamino, el único sonido del mundo. El sonido de una cerradura al abrirse. El sonido de un nuevo muro al levantarse. El sonido de un no. Hazel Cooper. Ni un garabato, ni una firma apresurada. Un nombre claro, deliberado y disciplinado. El mismo nombre que el hombre al otro extremo de la mesa. Luego moví el bolígrafo a la segunda página. Orden 2. El futuro. El rescate. El Fénix. Firmé de nuevo.
Hazel Cooper. Devolví el bolígrafo a su lugar, perfecto, preciso, entre los pliegues del cuero azul. Empujé la carpeta a través del lago negro pulido de la mesa, de regreso a las manos de la mujer de confianza. Terminó. Me levanté. No miré atrás.